Quédate en este video porque abordamos las últimas notas en torno a Linux. Sí, Fedora 42 Beta ya está disponible, se asienta con diversas novedades. Debian 12.10 tiene una nueva actualización de mantenimiento y abordamos también las características. Y Fedora Linux, sí, una nueva distribución, la derivada de Arch Linux, presenta mejoras estéticas y también muy prácticas. Comencemos. Si quieres nivel, aquí lo vas a encontrar. Suscríbete, únete a la crew Master Turco, siempre al 100 en YouTube. Si tienes dudas, las resolveremos. Dale like y comparte. Siempre bienvenidos a un nuevo video. Sí, no hemos olvidado para nada las distribuciones de Linux. No nos vamos a centrar únicamente a hablar en todo el canal en referencia a Windows, los problemas de las actualizaciones. También hay que abordar otros temas más allá de Windows y es las distribuciones de Linux. Así es que vámonos directo con ello porque Fedora 42 Beta ya está disponible. Se ha anunciado la versión 42, versión preliminar de la próxima estable de la distribución comunitaria de Red Hat y cuyo lanzamiento oficial nunca sabemos que está claro, pero cuyas novedades siempre son de interés. Entre las generalidades que presenta Fedora 42, pues obviamente incluye actualizaciones en el kernel 6.14, cuyo lanzamiento ya se espera que se esté dando, lo mismo para GNOME 48, pero nos vamos a centrar directamente poco a poco, porque la novedad más destacable probablemente sea, y tal cual que se estaba esperando, que KDE Plasma de stock se convierte en edición oficial de Fedora. Esto no es solo un cambio simbólico que se supone porque implica apoyo promocional pleno al nivel de Fedora Workstation con GNOME, y esta edición llega además con soporte para arquitecturas Power, ofreciendo imágenes en vivo listas para poder ser instaladas en equipos OpenPower. También otra incorporación es el nuevo Spin Fedora Cosmic, basado en el escritorio de desarrollo por System76 y construido sobre Rust, con una experiencia híbrida en gestión de ventanas y escritorios virtuales y una fuerte apuesta por la personalización. El instalador Anaconda también trae cambios sustanciales, incluyendo una nueva interfaz web a partir de Fedora 42, la opción predeterminada para Fedora Workstation, facilitando el proceso con indicadores claros de progreso, asistencia integrada y una revisión simplificada de configuraciones antes de terminar. Fedora 42 Beta incluye otros cambios interesantes, claves en el sistema como el DNF5, ahora gestionas automáticamente la eliminación de las claves de repositorio caducadas, el Python Setup Tools, facilitando más empaquetados de proyectos de Python, Ruby 3.4 porque Fedora se mantiene al día con la versión más reciente y estable del lenguaje, Fedora Workstation porque adopta el SDL3, estableciendo el Wayland por defecto en aplicaciones SDL y sumando nuevas opciones relacionadas con el bienestar digital en GNOME. Y con ello también está disponible Fedora Sashi Remix 42 Beta, la edición especialmente diseñada para los Macs basados en Apple Silicon. De hecho, abordamos ya un video pasado hablando acerca de esta distribución, realmente interesante. Te voy a estar dejando el video en una tarjetita o enlace en descripción. Vámonos con lo siguiente porque Debian 12.10 también es una nueva actualización de mantenimiento para el bootware, y es que ya está disponible esta actualización de mantenimiento en la actual versión estable en curso de la distribución. Como es costumbre, este lanzamiento no introduce cambios significativos en el sistema, sino que se limita a recopilar parches de seguridad y a corregir errores importantes. Como le indica ya el anuncio oficial, esta actualización no constituye una nueva versión de Debian 12, sino que solo actualiza algunos de los paquetes incluidos, es decir, Debian 12.10 sigue siendo el mismo bootware en esencia, porque quienes ya tengan instalado solo necesitan aplicar actualizaciones más recientes sencillamente para estar al día, incluyendo obviamente de manera generalizada Linux 6.1, LTS, System 252, Mesa 22.3, Pipewire, GNOME 43, KDE Plasma 5.27, LXDE 11, LXQT 1.2.0, el Mate 1.26, el KFSE 4.18, Synapse 5.6.8, simplemente para estar realmente al día. Debian 12.10 es una imagen de instalación actualizada y por lo tanto se dirige en exclusiva a quienes precisen realizar una nueva instalación del sistema, aunque desde el proyecto recomienda no descargar nada si ya tienes una imagen anterior, ya que la diferencia entre descargar la ISO y las actualizaciones pendientes no se estaría compensando. De igual manera, los enlaces de esta nueva actualización de mantenimiento estarán ahí abajo en descripción. Y ya para rematar, ¿has escuchado hablar acerca de la distro Fedora Linux, la derivada de Arch Linux, presentando ciertas mejoras estéticas y prácticas? Es una de las distribuciones recién creadas que más está dando de qué hablar para los Linuxeros,
porque se trata de una derivada, como había dicho, de Arch Linux, además trayendo ciertas novedades interesantes. Gadora Linux, el Broadwing, una nueva versión ya está disponible y más allá de simples correcciones trae consigo una serie de mejoras, refinamientos y nuevos comienzos diseñados para elevar la experiencia del usuario. El origen indio de Gadora Linux alzó vuelo en el 2020 y no fue hasta el año pasado que estuvo comenzando a tener un gran repunte. En resumen, es una distribución como Arch Linux que suele incluir pocas novedades más allá de las actualizaciones. Habida cuenta con el modelo Rolling Relays y algo parecido sobre sus derivados, obviamente de Arch Linux, y cabe recordar que Gadora Linux se caracteriza no solo por basarse, como había dicho, en esta distro de Arch Linux, sino por utilizar el kernel Zen, derivado del Linux optimizado para ofrecer un mejor rendimiento por su enfoque en el gaming y su variada oferta de sabores, entre los que incluyen el Cinnamon DR460 Nitzer, el entorno gaming, GNOME, Hyperla, KDE, entre otros más. Además, como novedades del Broadwing llegan un par de ediciones nuevas, el Mocha, basado también en el KDE Plasma, y Cosmic, basado en el escritorio de System76, y todavía en fase alfa, Mocha y Rani son los más destacables en esta nueva versión. Sí, Gadora Rani es una aplicación nueva que promete simplificar y mejorar la experiencia de Gadora Linux, porque Rani, acrónimo de asistente confiable para instalaciones nativas, ha sido diseñado como el futuro de la utilidad de Gadora, con el objetivo de reemplazar todo lo hecho anteriormente e integrar las funcionalidades de herramientas como Welcome, Gamer y el Assistant, proporcionando una suerte de centro de control para tareas esenciales de administración y personalización del sistema. Y hablando del aspecto de Gadora, para gustos ya sabemos colores, y es que de eso mismo va lo que es Mocha. Lo debo haber visto también con escritorio de KDE, pero muy moderno y apastelado al mismo tiempo, diseño con un tema que realmente es fascinante. Es la mejor esencia con respecto a lo que son los diversos sabores que cuenta esta distribución. Vale la pena destacar la mejora en el sistema de repositorios de esta distribución con la actualización de Infra 4.0 para Satoya UR, incluyendo nuevas formas de visualizar datos y una página de inicio renovada. Si quieres conocer más acerca de esta distribución, poder ahí probarla, te voy a estar dejando los enlaces ahí abajo en la descripción. Yo hasta aquí me despido. Recuerda suscribirte a este canal. No sé con qué tanta frecuencia puede traer temas en torno a Linux, pero cada vez que se tenga un nuevo tema en relevancia, claramente lo traeremos al canal. Yo hasta aquí me despido. Ahora sí, nos veremos hasta la próxima. Bye, bye. Es el que manda en el canal, desde cero hasta pro. Aquí hay solución. Aprende fácil con cada explicación. Cada video un paso más. Dale like y comparte, no te quedes atrás. Suscríbete, únete a la crew. Master Tutos, siempre al 100 canal en la informática. Dale,